Muy buenos días, familia. Esta mañana cuando llegué aquí había 5 bajo cero. Frío, ¿no? Ahora, no os asustéis por el frío, porque ya sabéis que el frío conserva, ¿eh? Tú cuando quieres conservar algo, lo metes en el frío, en la nevera. Así que la verdad que a mí el calor sí que me preocupa bastante, porque el calor, ¿qué hace? Estropea la carne. Y esto es carne también. Bueno, pero estamos hoy contentos. Luego os voy a presentar a unos pastores que han venido de México, pero es que resulta que me he encontrado que han venido otros de Colombia. ¿Dónde estáis los de Colombia? Poneos en pie que no os veo. Ah, ahí. Recuérdame tu nombre. Luis y Patricia. Vienen de Colombia, vienen de la iglesia donde... ¿De quién? Filadelfia. Tienen que ver con Igna de Suárez. Bueno, muy bienvenidos. Y luego también le daremos un saludo, poneos en pie, a 2 pastores mexicanos, ni más ni menos, de San Antonio. San Antonio bendito. Muy bien, pero recuerdo la semana pasada, quise que determináramos, que supiéramos determinar en el tiempo que estamos, ya que la queja que el Señor tuvo contra los expertos, contra los sabios, contra los que deberían conocer todas las cosas, los fariseos, es que eran buenos meteorólogos, sabían muy bien distinguir lo que iba a pasar, pero no podían distinguir las señales de los tiempos. Ahora, creo que esa situación no ha cambiado mucho. Todavía no somos muy capaces de entender las señales que estamos viendo de estos tiempos. Hoy vamos a hacer un repaso muy útil, viendo lo que está en nuestro pasado. Creo que podremos entender también nuestro futuro. Y parte de ese futuro te puedo asegurar que está muy, muy cerca. Para los que no lo saben, hoy, exactamente hoy, es el segundo día de nuestro año. Ayer fue el día 1 del mes 1. Y como dice el Señor nuestro Dios en Éxodo capítulo 12, dijo rotundamente, y se refería a os será para vosotros, o sea, para nosotros, el principio de los meses del año. Y, por tanto, nosotros, creo, no podría entender de otra cosa, debemos respetar eso. Ahora, no hemos hecho nada, ni vamos a hacer nada por una sencilla razón. Si nos atenemos a la Biblia, tenemos que ser fieles a ella, y no dice que haya que hacer nada. Solamente saberlo. Hoy es el segundo día. Porque pronto, muy pronto, sí entraremos en materia en aquello que Dios sí dice que tenemos que hacer. Y ni siquiera así se hace. No se respeta. A veces coinciden los días en que la gente, el mundo, que le vienen muy bien las vacaciones, por cierto, y el mundo religioso le encanta decir Semana Santa. A veces coincide con algo que es la Pascua. No hay ninguna Semana Santa. Hay un tiempo de Pascua que no voy a explicar hoy, pero vamos a entender que es un tiempo en el cual se obró, se llevó a cabo nuestra salvación. Ejemplo,
del pasado, como hoy vamos a ver, porque es raro que el pueblo de Israel no entendiera, habiendo vivido esa situación en Egipto tan peculiar, que cuando llegó su verdadero libertador, que no fue Moisés, cuando llegó Cristo, no pudieron distinguirlo. Bueno, precisamente estaba hablando con el pastor César Gálvez, estábamos hablando desde ayer, porque ayer se nos casó Miguel Casina, Miki Casina, ¿no? Los que no conocéis, yo lo conocía al muchacho desde que nació. Cuando conocía a sus padres, estaban preparando la cuna para que él naciera. Bueno, pues ayer se casó, un buen chico. Si recordáis, los que estudiáis música, es altísimo. Tengo una foto por ahí que la voy a censurar porque me pusieron al lado de él y yo quedo como por aquí. Menos mal que los complejos, estoy luchando con ellos, no creo que se me ha ido todos. Pero bueno, nuestra cuestión es que si hay una máxima, un refrán en España, que se usa en España, pero se usa en muchas partes del mundo. Y es que el pueblo, la nación o las personas que olvidan su pasado están condenados a repetirlo, pero literal. Están condenados a repetirlo. Por eso hay un concepto que hoy vamos a manejar cíclico. Sabes que el mundo, en general, la ciencia piensa que vamos avanzando. Sí, vamos avanzando. Pero llega un momento que cuando estás arriba, vamos retrocediendo. Por ejemplo, hoy podríamos decir que somos unos gigantes tecnológicos. Pero, ¿te das cuenta que somos unos enanos morales? Cada vez degradamos más nuestra propia naturaleza. Cada vez pisoteamos más nuestra propia esencia. Nuestra forma de ser, nuestra construcción, la estamos pisoteando. Eso sí, muy buenos en tecnología. Pero te quiero decir algo, no es la primera vez. Llevo amenazándoos mucho tiempo, pero algún día lo diré. Cuando vea que estamos listos, lo que Dios destruyó en el diluvio fueron seres que ya no eran humanos, con unos niveles de tecnología tan avanzados que quizá hoy estuviéramos en pañales si pudiéramos compararlos. Claro, como Dios destruyó a todos, no dejó rastro, no dejó pruebas. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos era a Él. Acabamos de cantar esta canción preciosa. Si es que Jesús lo es todo para nosotros, no puede haber otra cosa fuera de Él. Y cuando arrasó, y vamos a verlo hoy, con toda la humanidad menos 8 personas, fue por algo muy grave, tan grave que se había arrepentido de habernos creado. Y tecnológicamente quedan restos, quedan pruebas. Yo, como la programación, por ejemplo, de España me repugna, pues me dedico a ver, porque ya ni noticias, ¿Recordáis que antes yo veía noticias y noticias? Ya no puedo ver las noticias de España porque ya para que me mientan en la cara, no, yo no soporto esas cosas. Entonces veo muchos documentales y películas de policíacas cuando quiero entretenerme. Todavía sigo viendo el CSI, imaginaos. Eso es del siglo pasado, ¿no? Pero sí veo muchos documentales y no es que les preste mucha atención, pero sí que hay mucha gente que sabe que hay un pasado que no pueden identificar bien, pero que han quedado muchas señales de una tecnología que quizá, repito, la nuestra, esté en pañales comparada con aquello. Quiere decir que esto que he dicho funciona así: gigantes tecnológicos, enanos morales. Porque se degradó tanto la humanidad que por parte de Dios decidió, no más, vamos a empezar de nuevo. Y hoy vamos a hablar precisamente
de esos ciclos, porque la ciencia también cree que vamos progresando, pero en realidad estamos dando vueltas. Lo que hoy es, ya fue y volverá a ser. Vueltas. Y en esas vueltas, resulta que la humanidad ha dado unas cuantas vueltas. Estamos concretamente en la sexta vuelta. A punto, además, de concluirla, para que empiece la séptima, la octava y un nuevo tiempo absolutamente distinto que no podemos imaginar, porque el Señor dice cielo nuevo y tierra nueva. Esta se va, desaparece, y el cielo nuevo quiere decir que todo el orden cósmico cambiará también. O sea que no podemos imaginar. Pero sabemos, además estamos muy próximos a ese momento. Pero mientras tanto, hasta llegar a esto que es la sexta vuelta, vamos a examinar históricamente para que veáis cómo comenzó el asunto. Y como siempre, ¿dónde empiezan las cosas? Pues en Génesis. Es el origen, es el principio de todas las cosas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para ayudarte en el estudio, si tú lees todo lo anterior que fue creado, todo era y Dios dijo, y como dijo se hizo. Pero cuando llega a nosotros, al ser humano, no dijo, sino que nos formó Él. Vinieron, y hablo en plural, vinieron a la tierra, hablo en plural porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Nadie se asuste. Vinieron a la tierra, nos dieron la misma forma que ellos tienen y nos hicieron además semejantes a ellos en carácter. Y cuando digo ellos, es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno tiene su función, aunque es un solo Dios. Hay un versículo que a los judíos les gusta mucho. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es Dios y el Señor uno es. Echad es uno. Y es cierto. Pero está clarísimo que para que el trato con nosotros sea manifestado en tres formas distintas. Sabes que tiene su capítulo aparte, me lleva una predicación entera explicar eso. Y hoy estamos en otra. Pero lo sabes, y los que ya las han escuchado, pues saben a qué me estoy refiriendo. Y bajaron y nos dieron forma, y ya no habló, sino que sopló. El aliento de vida, y tomamos vida. Ayer solamente oímos unos pocos la oración, porque justo me pongo a orar y ¡pum!, se va la luz. Yo tengo algo con la luz eléctrica. Y se fue la luz. Pero lo que les deseé a los novios, a la nueva, ya esposos en ese momento, esa nueva pareja, es precisamente lo que es la esencia de la Biblia, ¿no? Que ellos no fueron creados en dos etapas distintas, sino que solo hizo un muñeco. Sobre ese mismo muñeco, que al igual que la esencia de Dios también, y esto lo sabe la ciencia ya, nosotros tenemos, cada hombre, cada ser humano, tenemos genes masculinos y genes femeninos. Esto es así. Es más, ¿por qué detecto yo a veces a las embarazadas qué va a ser? Si va a ser niño o niña. Pues por una observación científica, nada más. No tiene nada que ver de brujería. No, es científica. Cuando una mujer que tiene ambas hormonas se queda embarazada, puede ser de un niño o una niña. Entonces, si es un niño,
el niño va a tomar de ella las hormonas masculinas para su nueva, como nutriente, ¿no? Como desarrollo. Quiere decir que lo habréis visto muchas veces que las madres, cuando tienen un varón dentro, se ponen hasta más guapas, porque les quitan las hormonas masculinas. Ya sabes que dicen que el hombre y el oso, cuanto más feo, no, más horroroso. Que eso de que más hermoso. Y sin embargo, cuando es al revés, cuando es una niña lo que tienen, las madres se afean. ¿Por qué? Porque le está chupando sus hormonas femeninas y está haciendo en cierto modo prevalecer las masculinas y se ponen un poquito feas. Siempre las vamos a ver bonitas, pero la realidad es esa, ¿no? Es científico. Porque Dios creó un solo ser y de ese ser sacó la ayuda idónea. Del mismo ser sacó a la mujer, igual que del mismo Cristo sacó a la iglesia, en un proceso, ya sabéis, muy parecido. Adán cayó en sueño, dormido. Quizá en la Biblia sabes que habla de dormir como morir, pero no murió. O si murió fue algo como Cristo, que también cayó en un sueño profundo de la muerte y después surgió la iglesia. Surgimos nosotros, hombres y mujeres, pero la iglesia surgió además del costado de Cristo. Agua y sangre. Así se creó a la mujer. Del propio ser humano, Dios sacó la parte femenina que había, igual que la hay en el cielo. Hay una parte femenina de Dios. Parte femenina de Dios. Apúntalo. A mí me gusta que se grabe esto para que cuando venga algún despistado por ahí, malintencionado, diga, ¡ay, el pastor ha dicho que Dios es una mujer! Pues mira, es la misma barbaridad que se hubiera dicho que es un hombre. Porque no es ni una cosa ni otra, es Dios. Pero hay un aspecto, hay unas formas. Por eso cuando vinieron a la tierra, un solo Dios, vinieron a la tierra, le dieron forma, a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces tiene que haber un aspecto femenino, porque si no, las mujeres, ¿de dónde habéis salido? Bueno, yo me lo pregunto a veces también, ¿de dónde habéis salido? Pero bueno, ya es en otras cuestiones. Pero somos uno. Por eso cuando el matrimonio se produce, ¿qué ocurre? Y dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, su estatus, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne, que tiene dos significados, ya sabéis, uno es espiritual, volver otra vez, y de hecho en la relación sexual hay un acoplamiento íntimo, interno, mínimo, pero se produce, y la interpretación hebrea con la cual yo también me quedo, es que serán una sola carne cuando tengan un hijo, porque tendrá carne del uno y carne del otro, sangre del uno, sangre del otro, huesos del uno, huesos del otro, y serán uno. De hecho, para un judío, la preocupación era no tener hijos, porque entonces, técnicamente para un judío, no habían consumado el matrimonio. Y tenemos varios casos en la Biblia, como Ana, que era tanta la preocupación que tenía que le oró al Señor y dice, dámelo, por favor, a pesar de que mi marido es buen hombre, Elcana era un buen hombre, y no la desechó. Pero así todo le dijo, y lo consagraré a ti, y ahí tenemos el profeta Samuel. Increíble, ¿no? Bueno, como siga este paso, tenemos para 8 días. Voy a ver si puedo correr, porque es que no... cada versículo tiene una esencia, ¿no? Bueno, pero nosotros vamos al nuestro, que estábamos leyendo del 7 al 9. Génesis 2, del 7 al 9. Entonces, bueno, ya sabemos cómo nos hizo. Y fue el hombre un ser viviente, y el 8 dice, y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
nosotros. Hablo de nuestros antepasados. Bien, ahí comienza el primer plan. A algunos no les gusta la palabra dispensación. Pues que no le guste. Pero es más o menos, porque claro, la palabra dispensación no significa tiempo, un tiempo. Significa más bien, viene de oikos y oikónomos. Ya sabéis, de eso hablo mucho yo, de la economía, de la mayordomía, y por tanto, claro, pero es que aquí está claro, Dios lo dejó durante un tiempo, que sí lo había, y con unas obligaciones al ser humano para administrar. Dice, se juzga, señorea, es tuya, para ti es todo el oro y toda la plata y todos los animales, todo es tuyo, adminístralo. Pero, ¿cuál es el problema? Que ese primer ciclo falló, estrepitosamente. Lo sabemos. Si vamos haciendo un repaso de Génesis, en el capítulo 16-17, o sea, el versículo 16-17, por ejemplo, de este mismo capítulo, ¿qué le dice el Señor? Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Oye, maravilloso, un solo mandamiento. Uno solo. Nosotros tenemos, bueno, más adelante les puso 613 mandamientos, no 10. Hay uno solo. En un estado que llamamos de inocencia, de hecho ese ciclo del Edén se llama el de la inocencia y ni siquiera eso pudimos cumplir. Ni siquiera eso. Por tanto, de ahí para adelante, hasta lo que nosotros estamos a punto de vivir, que ya estamos empezando a vivir, pues imagínate, primero Dios añadió ya muchas más exigencias, porque si el primer fallo, la primera dispensación, el primer tiempo que teníamos que administrar, fracasó estrepitosamente, en el capítulo siguiente, el capítulo 3, lo podemos ver, allí encontramos en los versículos 10 al 24, quizá no lo leamos todo, voy a dejarlo como tarea, porque si no se nos va el tiempo, y quiero verlo todo, ¿no? Pero ahí comienza diciendo que baja un día Dios y dice, y no encuentra al hombre, no andaba por allí como siempre estaba, porque Dios venía a la tierra. Por eso a veces yo pienso que la tierra no es cualquier sitio, no es un rincón del universo, un planeta olvidado, no. Nosotros tenemos que tener, la tierra como tal, tiene que tener una importancia grande, bastante grande. Un día llegué a pensar que a lo mejor era el centro del universo, porque el centro de la tierra es Jerusalén, si tú abres el mapa es... Pero no, el centro del universo es nuestra galaxia. Toda la galaxia, la vía que nosotros conocemos como galaxia, eso sí es el centro de todo el universo. Y descubren, y de eso estoy convencido, de que en este entorno, desde una zona imposible y remota que no ha llegado ningún hombre con sus medios, es el centro del universo. Pero ya sabes, lo dice la ciencia, que somos una galaxia y no de las más grandes. Pero es la más principal. Y dentro de esa galaxia, pues evidentemente, el sitio donde vive Dios es lo más importante, porque vive tan lejos que no somos capaces de llegar. Pero algo tiene la tierra. Y fíjate, algo tiene Jerusalén. Ya no solamente Israel, sino Jerusalén, que se convirtió en el centro de la tierra y se volverá a convertir en el centro de la tierra, porque Dios nunca gobierna en lugares remotos, apartados, desérticos, sino siempre Él es el centro. Amén. Si va a reinar en Jerusalén, pues por ahí tiene que estar el centro. No soy ni geocentrista ni de tierra plana, ¿eh? He estudiado y le he dado vueltas a ese asunto. No, porque el geocentrismo significa que es las tierras del centro. Y el helio, sabes que es el Sol, el heliocentrismo, lo normal es que el centro de esta galaxia es el Sol, de esta. Y bueno, ahí estamos de acuerdo. Pero esto también es muy importante. Bien.
La verdad que no soy capaz de acortar, ¿eh? Es que hay tanto, me vienen tantas cosas a la cabeza, porque es tan apasionante la Biblia. Por eso os digo, meteros en ella, es que os vais a sorprender de toda la riqueza que traerá a vuestra vida, la comprensión. Porque ¿cómo te entiendes tú? ¿Cómo habría menos locos? Pues si entendieran la Biblia, si entendieran quiénes somos. Y lo más triste es que ahora están queriendo enloquecer tanto a la población, tanto a nuestros niños, que les están diciendo que lo que son, no lo son, para que sean lo contrario de lo que son. Resumo, a los niños le dicen que son chicas y a las chicas le dicen que son chicos. ¿Quién entiende eso? ¿En ciencia eso es correcto? No, la ciencia está basada en la experimentación y un resultado evidente. Dos tuercas no pueden hacer nada y dos tornillos no pueden hacer nada, pero una tuerca y un tornillo sí aprietan, ¿verdad que sí? Pero le llaman ciencia. ¿Y recuerdas lo que pasó con el diluvio? Pues estamos a punto de algo peor, porque el Señor mismo lo dice: viene una tribulación sobre la tierra tan grande que nunca la ha habido. Y él sabía muy bien del diluvio, ¿eh? Y no va a suceder otra vez. Pero la que viene es algo indescriptible. Aunque el Apocalipsis no lo describe, pero yo creo que vivir eso va a ser impresionante. Porque los antiguos se murieron ahogados. Bueno, no creo que sea una forma muy bonita de morirse, pero es que lo que viene ahora, bombas nucleares, termonucleares, de fisión, de fusión, horrible. ¿Sabes que en Malaquías hay una descripción de una explosión nuclear? Dice que sus cuerpos, estando en pie, dice, las cuencas, los ojos se le consumirán en las cuencas y la lengua en su boca. ¿Qué puede hacer eso si no es una explosión nuclear? Todavía en pie, ¡fum!, viene esa ola, quema todo el cuerpo y después caerán. Pero en pie, destruye todo. Estaba describiendo una explosión nuclear. Y eso anda rondando, ¿eh? Tranquilos, nosotros ya verás que cuando lleguemos, si es que llegamos al séptimo, estamos viviendo en el séptimo, nos vamos a dar cuenta, en el sexto, perdón, de que no lo vamos a ver. Bien, pero volvamos a nuestro caso. Allí en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10, dice que oyó la voz y tuvo miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Quizá era tan gloriosa su forma, y yo creo esa vamos a llamarle teoría, pero es que el Señor era así. Su brillo, su resplandor era tal que era imposible ver si estaban desnudos o no, porque la propia luz no daba para ver detalles del cuerpo. El Señor se mostró así. Se mostró a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la Transfiguración, y cuando Juan lo ve ya en el cielo, pues igual lo vio tan brillante que tú no puedes detallar. Entonces era la gloria de Dios lo que los estaba revistiendo, y de repente se encontraron sin gloria, apagados, sin luz. Y claro, se dieron cuenta: pero estamos desnudos. ¿Y por qué no se habían dado cuenta antes? Porque la gloria de Dios los había vestido. Pero en cuanto entró el pecado, se acabó. Te digo algo bueno: para nuestro futuro volverá a ser esa la situación, cuando estemos ya con el cuerpo glorificado. Entonces dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? El único mandamiento. Y empieza una serie de acusaciones. El hombre, varón, le respondió: la mujer que me diste. Primera excusa, ¿no? Fue la primera excusa del universo. Le echó la culpa a otro. ¿Cómo nos gusta a nosotros soltar la pelota, no? Todo el mundo, desde niños, ¿no? Rompe algo y le pregunta: Pepito, ¿qué pasó? Dice: fue mi hermano. Ya se queda tan fresco. O sea que no es nuevo. Se incorporó a nuestro ADN.
La mentira, la excusa. Porque no creas que termina ahí. La mujer que me diste. Y en cierto modo le está diciendo a Dios, la culpa es tuya. ¿Sabe lo que dice la mayoría de la humanidad hoy? La culpa es tuya, es de Dios. Tú hiciste eso. Si tú no hubieras hecho la mujer, es el mensaje subyacente, a mí no me hubiera pasado nada. Pero tú la hiciste. ¿Te suena ese argumento? Y claro, yo comí. Hay otros que piensan, no, pues Adán era tan buena persona que dijo, ¿cómo se va a condenar ella sola? No, yo me condeno con ella. Y también como. No estoy yo muy por esa teoría. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¡la serpiente! Tú creaste la serpiente. Si tú no hubieras creado la serpiente, a mí no me pasa esto. ¿Ves? La misma naturaleza pecaminosa de no enfrentar, de no reconocer las cosas. Eso es lo grave. Muy difícil que podamos enfrentar las cosas. La primera reacción nuestra, sé sincero, es echarle la culpa a otro. ¿A que sí? Pero es parte del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Y dice, ella es la que me engañó y yo por eso comí. Y ya cuando se enfrenta con la serpiente, con Satanás, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, bueno, que si no me voy mucho del tema. El caso es que ahí vemos el fracaso. ¿Qué consecuencias trajo eso? Expulsión. Termina el ciclo que había comenzado maravillosamente y termina con la rebelión y por tanto la expulsión de ese lugar. Pero no se quedó ahí la cosa, sino que comienza otro ciclo. ¿Cuál es el segundo ciclo que empieza? Pues lo que ocurrió antes del diluvio, que fue un momento en que la humanidad siguió por algo que tenemos todos, que es la conciencia. Aún el apóstol Pablo decía, vuestra conciencia os defiende o os acusa. Y todavía nuestra conciencia, tú sabes cuando has hecho algo mal. ¿Verdad que sí? Pero hubo una época que, bueno, todavía la conciencia no estaba tan cauterizada, tan manipulada como hoy, que hay terroristas, hay gente que mata a otra persona y su conciencia no les dice nada. Es más, creen que están haciendo un servicio a su patria. Hemos tenido años de terrorismo de la ETA del País Vasco aquí y ¿qué dicen ahora esos tiparracos que no tienen otra calificación? Que lo hacían por Euskadi, mataban niños y a cualquier persona y lo hacían, o sea, su conciencia tan endurecida. Pero bueno, hubo una época que la conciencia estaba más pura y funcionaba. No muy bien, porque también fracasó, pero vamos a verlo. Porque ya sabéis que termina eso con la corrupción y con la destrucción de todo el mundo en el diluvio universal. No salgamos de Génesis, pero vamos al capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la hierba, de la tierra, y les nacieron hijos e hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Aquí me podría detener otra hora. Algunos dicen, no, los hijos de Dios eran los judíos. Primero, ¿qué judíos si no existían? Hijos de Dios eran también los otros, porque dice los hijos de Dios. Entonces, si resulta que los judíos, por casarse con gentiles, tuvieron gigantes, pues me lo expliques un poquito más porque yo no lo entiendo. Cuando un judío se casa con una gentil, pues no pasa nada, tienen niños normales, ¿no? ¿A que sí? Entonces no se está refiriendo al pueblo de Dios, los hijos de Dios, no. Se está refiriendo a los ángeles.
Pero bueno, esa es igual que la del diluvio, o va a ir junto con la del diluvio, pero aquí os lo dejo, no tranquilos, porque si no tengo rollo para mucho tiempo. Pero vamos aquí. Entonces, se dio cuenta el Señor, y dice en el versículo 3, y dice, otra vez, dice, no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, o sea, ya me tenéis un poco cansado. Y dice, porque sus días serán 120 años. La eternidad que se perdió, que durante mucho tiempo, y tú vete leyendo desde todo Génesis, mucho tiempo todavía nuestros genes sanos siguieron viviendo cientos y cientos de años. Dijo Dios, mira, les quité la eternidad, les he dado una longeva vida y siguen todavía con las mismas. Dicen, no contenderá mi espíritu para siempre. Me tenéis harto. ¿Y qué hizo? Pues ahora os voy a acortar el tiempo. Voy a reducir vuestros años. 120. ¿Alguien pasa de 120 años? Y no entramos en que son 120 jubileos, que también. No. Físicamente. Y a partir del diluvio. ¿Y sabes por qué? Esto lo voy a tener que dar en 3 días. ¿Sabes por qué? Bueno, es muy sencillo. En Génesis dice que en el momento que estaba creando Dios la tierra, separó las aguas de las aguas. Aguas de aguas. Quiere decir, para resumírtelo, que quedó en la atmósfera una capa de agua. Ahora, no me digas si era de 1 centímetro, de 1 metro, de 100 metros o de 1 kilómetro. No lo sé. Pero sé que arriba agua, porque separó las aguas, porque todo estaba en agua, y puso aguas arriba y dejó aguas abajo. ¿Qué hizo eso? Un microclima en el cual los rayos del sol, que al dar sobre nuestro cuerpo directamente, solamente, filtrado por una capa gaseosa de ozono, por ejemplo, pero evidentemente nos envejecen. Yo esta mañana, como hacía frío, me veía las manos y digo, caramba, tengo más arrugas ya que un papel eso cuando lo... Porque se envejece uno. Y se sabe que es la acción directa del sol. Yo por eso no voy al sol. Poquito me veréis en el sol. Y por eso amo este frío, 2 bajo cero, 5 bajo cero. Conservamos un poquito más. Hoy hemos ganado 10 minutillos. Hemos interrumpido nuestro envejecimiento 15 minutos. Bueno, algo es algo, ¿no? Pero el caso es que cuando llega el diluvio, la Biblia dice claramente, primero, que no había llovido nunca. Por eso, los incrédulos de hoy dicen, no, esos son cuentos para viejas. Porque dicen, el arco iris lo ha habido siempre, si es una ley natural, es la refracción del agua a través de la luz, se descompone en todos sus colores. ¿Es cierto? Pero es que no había llovido nunca. Entonces no pudo haber nunca un arco iris. A partir de ese día, además no dice que llovió, todo el mundo está pensando diluvio, pero es que no, ¿en dónde pone que llovió? Dice que fueron rotas las cataratas de los cielos, rotas, o sea, como si aquí hay ahora mismo, esto fuera el agua sostenida con una ley que evidentemente ya no existe, y Dios es el que pone las leyes físicas y espirituales. Esa ley la quitó y fueron rotas las cataratas de los cielos y ¡bum! Cayó. Casi de golpe todo el agua que estaba contenida arriba. Por eso se desvió la tierra 5 grados y en lugar de 360 días, ahora tenemos 365, porque es un día, 1 grado. Fíjate que las cuentas de los judíos, cuentas mercantiles, todavía al día de hoy, porque ellos sí tienen registros y conocimiento, todavía cuando tú pides un préstamo, ¿entre cuántos días lo dividen? Entre 360. Porque la tierra, está claro,
que tiene 360 grados, un día, un grado. Si salen 365 es porque la inclinación de ese golpe tan tremendo que dio sobre la Tierra, ¡pam!, se desvió 5 grados. Y yo te digo, eso fue así, porque el último terremoto en Fukushima, ¿no dicen ahora con nuestros aparatos de precisión que se desvió todavía un poquito más? Mínimo. Y a través de la historia ha habido terremotos y se ha ido inclinando. A lo mejor en aquel golpe fueron 4 y a lo largo de los años hemos llegado a 5, no lo sé. Pero que la Tierra se ha ido inclinando y ya no hay esa capa protectora. Por eso a partir de ese momento, cuando ya empezó a llover por primera vez, a partir de eso, pero ese golpe que cayó. Y os voy a decir algo, porque los científicos yo no sé a veces lo que piensan, son pagados, o sea, son tendenciosos, porque también científicamente está demostrado que 40 días lloviendo como en el trópico. Por ejemplo, yo viví en Venezuela, ya sabéis, 7 años, y una vez salí de trabajar y me iba a Caracas todos los fines de semana, estábamos en Puerto La Cruz, me iba a Caracas. Entonces iba al hotel a cambiarme, metí en el aparcamiento de atrás el coche que yo tenía, además me puse yo para ahí, imagínate, la distancia, te voy a decir, no era mayor que de aquí a la pantalla, de aquí a la pantalla no era mayor la distancia, y como estaba dentro del aparcamiento y eso lo iba a dejar abierto. Abro la puerta, salgo corriendo, bueno, y me estaban esperando con un caldero, empapado. Bueno, aún lloviendo de esa manera tan terrible que muchos de vosotros conocéis en el trópico, 40 días con sus 40 noches, ¿sabes cuánto subiría el nivel del agua sobre la Tierra? 3 centímetros. No eran tan torpes para ahogarse en 3 centímetros de agua, ¿no? Y eso, díselo a un científico, oye, búscame tu ordenador ese que tienes tan bueno y hazme un cálculo, lloviendo al máximo, ¿cuántos litros puede ser el máximo? Hoy tenemos aquí 100 y pico, 200 metros cúbicos por hora. Ponlo 40 días y 40 noches y empezaré a subir el volumen, 3 centímetros. Eso es ciencia, lo que estoy hablando, ¿eh? Pero que, claro, al leer la Biblia, te das cuenta, pues claro que es verdad. Para que se inundara todo, tuvo que caer de golpe. Y otra cosa, ya lo sabéis, pero lo repito. ¿Por qué aparecen almejas, crustáceos en las cimas de las montañas? Si yo ahora hiciera el experimento, y podríamos hacerlo y ponerlo en la pantalla, ¿no? Si yo, por ejemplo, cojo esta jarra de agua y desde una altura considerable, me voy a cargar el altavoz, ¿no?, empiezo a echarla así, salpica. Bueno, imagínate que es un barril, yo una vez lo hice, un barril de tierra, y le echas el agua así, ¡bum!, de repente, ¿qué hace la tierra? Salta para todos los lados. Porque tú sabes que había un solo planeta, o sea, una sola tierra, y había un solo mar. Pero a partir de eso, cuando cayó tan brutalmente el agua, rompió todo, levantó las montañas, como las vemos, unas cortadas, otras por aquí, otras por allá, con almejas, ya te digo, a 2000 metros de altura. ¿Qué hacían las almejas allí? Pues que estaban allí, al caer el agua, ¡pum!, se hizo una montaña. Se rompieron los valles, se hicieron divisiones. Había un solo continente. ¿Y qué planeta, no? Un solo continente. Y eso también lo han podido comprobar. A partir de ahí se rompió todo y cambiaron muchas cosas. ¿Qué maldad estaríamos cometiendo los seres humanos para que Dios dijera, pues como dice por aquí a continuación, ¿no?, el capítulo 11. A ver. No, el versículo 13 de Génesis 6.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Quién vuelve a estropearlo todo? Nosotros. Cada ciclo, Dios nos ha dado la oportunidad, y quiero que sepas, porque es que algunos dudan de lo que va a pasar ahora, que esto no es nuevo, y que cada uno de ellos, los hombres, y que cada uno de ellos hemos metido la pata tan estrepitosamente, tan gravemente, que fíjate, un día voy a traer el estudio bien detallado. Aquí hicimos lo mismo que hoy, cambiar la naturaleza del ser humano. Y no me voy a meter hoy en cómo la están cambiando, pero la están cambiando. Hoy, ahora. De 2020 para acá. Bueno, cierro la boca porque se me calienta. He aquí que yo destruiré toda la tierra. Y le dice que se haga un arca. Sabéis, hasta los niños dicen, este es el arca de salvación. Es una figura de Cristo, y todo el que se metió en el arca se salvó, y todo el que no estaba en el arca murió. Se salvará, morirá, y todo el que esté en Cristo vivirá. Es la misma historia. Pasados años, pasado el tiempo, aumentándose además el nivel de exigencia, porque ya vemos que ahí la conciencia no sirvió para nada. Y cuando llega la tercera etapa después del diluvio, resulta que es el gobierno humano. Dios le da otra oportunidad al ser humano. Salen de aquel arca 8 personas. 8. Por eso, cuando a mí me dicen, bueno, es que en la tribu de allá, de no sé dónde, no conocen a Dios y por eso quizás se salven. ¿Perdona? Esa tribu de allá salió de estas 8 personas. 8, que fueron testigos con sus ojos de cómo toda la tierra se quedó arrasada, cómo cayó aquella masa de agua tan brutal, y en 40 días sí inundó la tierra. Salieron de esos 8. Por eso será que Romanos dice, porque el hombre no tiene excusa. Es que ninguna civilización tiene excusa, por más remota y lejana que esté metida en cualquier selva. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, no tienen excusa. Y si lo dice la Biblia eso, no la tienen, para no conocer a Dios. Porque su antepasado, del antepasado, del antepasado, llegaron o a Sem, o a Cam, o a Jafet. De ahí venimos todos. Hasta la historia lo dice. Yo he leído una historia de España antigua que dice que nosotros venimos de Jafet. Claro, hay muchos de Sem, semitas. Pero concretamente esta parte de la población y casi toda Europa venimos de Jafet. Pero ya sabes que el del problema fue Cam. Los camitas. Hombres de color, oriente, se fueron hacia el oriente, se fueron hacia el sur, porque el arca, ¿sabes dónde quedó asentada, no? En el monte Ararat. ¿Y sabes dónde está el monte Ararat? Pues lo mismo Pablo lo dice con exactitud, que está en Turquía. Y en Turquía han visto, desde el aire, el arca, cubierto por una capa de hielo, pero está en el monte Ararat, que está en Turquía. Pero, a ver, Turquía no siempre fue un sitio musulmán. Fue parte del Imperio Romano, antes que musulmán, y antes que eso, allí se asentó el arca, era el centro equidistante de la tierra, y de ahí salieron aquellos pobladores nuevos que acabamos de leer. Empezaron a multiplicarse antes del diluvio, pero después también. Y ahí vemos la historia de Nimrod, hijo de Cam. Cam fue el que puso en evidencia, y esto tómate nota,
a la autoridad. Hay muchas lecciones que puedes sacar de la actitud de Sem, de Cam y de Jafet. Pero para que tomes nota, la actitud que tuvieron en aquel tiempo marcó a todas las generaciones. A la generación de Cam, que le dijo: maldito serás y siempre servirás a Sem y a Jafet. ¿Es así? Tú mira las generaciones de Cam, siempre esclavizadas, siempre abajo. Siempre. Hasta el día de hoy. Menos los que por Cristo han sido renovados. De modo que si alguno está en Cristo, sea de Sem, sea de Cam, sea de Jafet, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, con sus maldiciones, con sus problemas, pasaron, y todas son hechas nuevas. Y hoy nos encontramos aquí, descendientes de Cam, descendientes de Sem y descendientes de Jafet, y nos abrazamos y nos amamos sinceramente y nos queremos. ¿A que sí? Porque en Cristo somos una nueva criatura. Olvídate ya de Sem, de Cam y de Jafet, porque los semitas son principalmente los judíos. Por cierto, también los árabes, porque recuerda que son primos. Mismo padre, Abraham. También son semitas. Por eso cuando dicen, son antisemitas, caramba, te estás tirando piedras a tu propio tejado porque tú también eres semita. Pero en Cristo, ¿a qué ha cambiado la situación? Totalmente. Pero si no estamos en Cristo, todavía las maldiciones siguen corriendo, siguen haciendo su trabajo. Porque la maldición, te voy a decir una tontada, viene para maldecir. Y si tú no la cortas, ¿y por qué nosotros estamos empeñados en cortarlas? Individualmente, como nación. Y hemos visto la historia como cuando se han cortado esa cadena de maldiciones, ha habido épocas en la historia que se ha cortado, una época de prosperidad. Pero lo mismo que estamos hablando, hace 500 años, por ejemplo, empezó esa época tan buena para la humanidad, ¿no? En Alemania, en los países que todavía siguen siendo ricos, pero ¿qué estamos haciendo con ellos? Otra vez cerrando el ciclo. Porque lo que hoy es, ya fue y volverá a ser. En mi opinión, no, porque esta es la última. Según la Biblia, y voy a hablar mucho de profecía, y esto nos va a llevar a la profecía, estamos en la última generación, o sea que ya no va a volver a ser. ¿O sí? ¿O sí? Porque recuerda, quizá hoy no llegue, pero a lo mejor sí. ¿Qué hora es? Este se me ha apagado. 1:15. ¿Tenéis hasta las 4 libre? Hasta allí. No, tranquilo, no quiero que lleguemos a ese punto. Pero es que el ver la historia, simplemente la historia, porque esto ya es historia, cómo nos puede llevar a entender, caramba, como yo no me ponga firme y me ponga, como dicen por ahí, las pilas, es que voy a lo mismo, porque siempre la hemos, no voy a decir la palabra, pero se dice mucho, siempre. En las mejores circunstancias, como al principio, en las menos mejores, en las malas, en las regulares, en todas, hemos siempre metido la pata como estamos a punto de meterla ahora. Estrepitosamente. Porque ya la promesa que se hizo en la primera etapa, ahí en Génesis 3, cuando le habla a la serpiente, pero te lo he dejado como tarea, dice, pondré enemistad entre ti y tu simiente y la simiente mía. ¿Y quién es la simiente de Dios? Cristo. Dice, tú le vas a dar un mordisco aquí, en el calcañar, pero mi simiente, Cristo, te aplastará la cabeza. Claro, han pasado siglos y siglos y entender eso, hoy ya lo tenemos que entender, pero es que es increíble, es cuando menos entendemos.
gigantes tecnológicos, enanos morales, enanos como seres humanos, es que somos nada, nada. Porque esto es una rueda que gira y gira y gira. Pero para nosotros estamos en la última vuelta. Aún quedará otra. Bueno, te fijas, por resumir, ahí comienza una etapa en que aparece otra vez un hombre. Al principio fue Adán, después pues Sem, porque ya sabéis eran Caín y Abel. Abel fue el primer homicidio y Caín es el que luego trae problemas. Entonces, ¿en quién recayó la responsabilidad de seguir con la bendición? Pues en Sem. De ahí viene lo de... No, cayó en Set. Y de Set se sabe perfectamente que viene luego toda la bendición. Siempre Dios ha buscado un remanente, porque de todas estas siempre ha quedado algo. En la primera, claro, como eran dos, si los extermina se acabó todo. Pero en la siguiente siempre ha quedado gente. Estamos hablando del diluvio que quedaron 8 personas. Y así siempre va a dejar remanente. ¿Y sabes cuál es el remanente que va a dejar para este tiempo? La iglesia. Pero no la iglesia en general. No te confundas. La iglesia del Señor es la que Él ve, detecta y sabe que el Espíritu Santo está en ti. No hay otra cosa. Hemos hablado mucho de la religión. La semana pasada hablé de la religión, ¿de qué más? De los humanistas y de toda la pornografía y asquerosidad y violaciones de los derechos humanos que estamos viviendo ahora. Herodes, el pederasta conocido en la Biblia que quería acostarse con aquella niña. Hoy, una de las razones de lo que está pasando en es que era el foco número 1 de pederastia de la tierra. Ya sabes que yo no voy a hablar mucho de eso de momento, porque todo el mundo está embelesado. Uy, qué malo es este, que defiende a los niños, la familia, el matrimonio. Ese es el malo. Y ataca a unos que eran el foco, estúdialo, ¿lo has estudiado? De corrupción más impresionante de la tierra. Pero claro, ahora son los buenos. Bueno, ya hablé demasiado. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Por eso te dije, estudia por tu cuenta, como hice yo. Bueno, entonces comienza esta cuarta etapa en la cual pues, Dios decide buscar otro hombre. ¿A quién buscó? Abraham. Primero Abraham y luego se convirtió en Abraham. Y de él le dio, ¿cuántos? Un solo hijo, perdón, 2. El primo del que hablamos. Ese primo que Dios lo conservó, que le dijo, tú también vas a ser una nación grande. Y lo son. Y siempre el esclavo, el hijo de la esclava ha perseguido al hijo de la libre. Siempre, hasta el día de hoy. Porque ese fue el primer foco, Ismael. Porque está claro que en la Biblia dice la bendición viene por Isaac. Aunque ambos eran hijos, pero es que tenía que también ser hijo de Sara, no de Agar. ¿Sabe? Unos nombres que reciben los egipcios es agarenos. Y Dios los dejó, y son una nación grande, pero siempre sometidos, persiguiendo a los libres. Siempre. Y ya sabéis que entonces se duplicó y tuvo a Esaú y a Jacob. Esaú, que era el mayor, tan carnal, que venía un día muy cansado,
No sé cómo, claro, ya no había esa capa de agua que nos defendía, ¿no? Y que hacía que nuestras células no se envejecieran, ¿no? Ya no había eso, sino que el sol allí, ¿sabes? En Medio Oriente, como pega, con todo. Y se ve que vino cansado, aburrido del día, de esos días malos que tenemos todos, ¿no? Que pasa y ve. Y su hermano, que era muy listo. De hecho, ¿sabe lo que significa Jacob? Engañador, ¿no? Yo lo veo y dice, uy, ¿este cómo viene hoy? Y dice, le voy a preparar uno. Y dice, oye, hermanito, estás hecho polvo, te veo, oye, has trabajado hoy, de verdad, lo reconozco, has dado todo, es un campeón. Y dice, no te preocupes, mira, descansa ahí un poquito, yo te voy a preparar la comida hoy, además la que a ti te gusta, que fue un guiso rojo, lentejas, ¿no? O algo así. Edom es rojo en hebreo. Bueno, ¿sabes que Adán significa tomado de la tierra y Edén significa rojo? Y cuando tú veas tierra roja, es la que queda de aquella primitiva, porque la tierra era roja y de ahí nos sacaron nosotros. Mira, yo estoy rojito hoy. Y los edomitas, que salen, ¿de quién? De Esaú. Y tomaron el nombre de rojo por el guiso. Vale. Pero dice, hombre, pero te voy a pedir un favor. Le dice Jacob, el engañador, te voy a pedir un favorcito. Dice, vale, dime, que tengo hoy un día, pero dilo rápido que estoy harto ya. Esto ya podéis tomarlo como guión para una próxima obra, los jóvenes, ¿no? Que lo hacen bien. Y dice, estoy que no puedo más, dime lo que quieras, pero ya, porque si no, dentro de un rato no te dejo. Oye, te compro la primogenitura. Venga, ya está, déjame de primogenitura. Ahora dame de comer y voy a ver si me refresco porque no aguanto más. Y, vale. Y le coge la primogenitura. Listo el tipo. Claro, luego ya cuando estaba comidito y tal, entonces van a la bendición. Y le dice a Jacob, no, ¿dónde vas? Hombre, me va a bendecir a mí que soy el mayor. Dice, ¿no te acuerdas que me la vendiste? Por un plato de lentejas. Y se rabietó. Y quiso además, dice, pues no. Y claro, llegó y se puso delante de Jacob, ¿no sabías? Y Jacob ya en aquel tiempo era tan mayor que no veía. Y de repente, pues se ponen en orden. Entonces, ¿cómo se puso? Esaú a la mano derecha y Jacob a la mano izquierda. Y Jacob, que no veía nada, de repente va a poner las manos y hace... Las cambia, las cruza. Es partido de una cruz, ¿no? Dando pistas. Y le dice, no, que te has equivocado. Y Jacob, que le habló el Espíritu Santo, le dijo, no me he equivocado. Y con la mano derecha bendijo a Jacob y con la mano izquierda a Esaú. Pero la rabia le pudo y siempre lo persiguió. Ahí tenemos el segundo almacenamiento de enemigos. ¿El primero quién era? Ismael, los ismaelitas. ¿El segundo? No, es que también los bendijo al contrario, Jacob. El segundo son los edomitas, los del rojo. Bueno, sí, la bendición efectivamente fue ya en la generación de... Pero a Jacob lo bendijo y no le correspondía porque vendió su primogenitura. Bueno, termina esa etapa, ¿con qué? Pues lo podemos leer si queréis, pero cuando comete un error Abraham, Dios le dio una orden, fijaos a veces lo sutil que es Dios en cuanto a las cosas. Le da una orden, en Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham, le dice, te voy a bendecir. Es más, le da una indicación, al que te bendijere, yo bendeciré, y al que te maldijere, yo también bendeciré. Versículo 13 de Génesis 12, dice, ahora pues, capítulo 13, perdón. Capítulo 13, versículos 14 y 15. 14 y 15. Y Yahweh dijo a Abraham,
Después que Lot se separó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Esta es la escritura de propiedad del territorio de Israel. Pero ¿sabes de dónde llega y lo que estaba viendo en ese momento Abraham? Desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Estúdiate el mapa, que el territorio que falta es mucho, pero estamos a punto de que se vea esas fronteras desde el río Nilo hasta el río Éufrates, que son, por cierto, las dos bandas que lleva la bandera de Israel, ¿no? Una banda azul y otra banda azul. Bueno, también tocaremos eso más adelante. Y te daré una descendencia como el polvo, etcétera, etcétera. O sea, le está prometiendo una bendición que iba a venir por causa de que era un hombre obediente. Y fue muy obediente. Pero ¿qué le pasó a Abraham? ¿Por qué no pudo completar su historia y completarla bien? Bueno, vamos a ir al capítulo 15. El capítulo 15, cuando Dios le promete un hijo, le da el hijo y después le pide el hijo nuevamente, pero hacen un pacto. El pacto, bueno, es que tengo tantos versículos, la verdad, pero lo buscáis. El pacto era que tenían que partir unos animales a la mitad. A ver, si está ahí, yo te he dado los versículos, búscamelo, por favor. ¿Está ahí? Porque no lo veo bien. Estamos en Génesis 15:8. El caso es que en ese pacto que Dios hizo, Él tenía que haber partido todos los animales. ¿En qué conoceré que ha de heredar? Dice el versículo 8. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó todo eso y luego lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Pequeño fallo. No partió las aves. Y él tenía orden de partirlas todas. ¿Qué ocurrió? A consecuencia, fíjate de eso, entonces Dios lanza una profecía que se cumplió muy poquito después. Entonces descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos tal y Abraham les ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió en sueño a Abraham y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, como diciendo, algo he hecho mal. ¿Y sabe lo que hizo mal? No partir las aves. Fíjate qué tontería. Pero es que a medida que iba aumentando la responsabilidad, Dios iba aumentando también la demanda de obediencia. Porque a continuación iba a venir una etapa tremenda, ¿no? Y algo, dice, una grande oscuridad cayó sobre él. Y dice, entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimidos 400 años. Exactamente fueron 430 años. La semana pasada hablé del calendario, por qué le quitaron 210 años a ese periodo. Por una desobediencia. Tan simple, entra otra etapa nueva. Y es cuando salen de Egipto, porque sabes que fueron solitos, ¿no? Se metieron en la boca del lobo solitos. Por hambre primero, pero luego, cuando tenían que haber regresado, no fueron sensibles y se quedaron allí porque estaban muy bien. Tenían la mejor tierra. Claro, José, toda la historia esa que ya sabéis, José pues se hizo el segundo del reino, les puso en la mejor tierra y todo estaba muy bien. Pero claro, los años pasan. Ya sabes, estamos hablando de ciclos. Resulta que ya llegó un faraón que pregunta un día, oye, ¿y estos quiénes son? ¿Estos qué hacen aquí en esta tierra?
Yo sé que no son egipcios, porque en aquel tiempo los egipcios eran casi todos de color, vamos a ser francos, negros. Y estos no eran negros. Estos no son egipcios. ¿Qué hacen ahí? En la mejor tierra, en la más cultivable, en la tierra de Gosén. Y le dicen, pues no sé, vamos a averiguar. Dice, no, estos son, sí, eran familiares de José. Y el otro dice, ¿quién era José? Y tienen que explicar, sí, hombre, en aquella época del faraón hubo una hambruna en la tierra, y José fue alguien que solucionó eso, y estos eran sus padres, sus hermanos. Y dice, olvídate de eso. Que se pongan a trabajar. Y entró en el periodo de esclavitud. Ahí ya entramos cuando termina ese periodo de esclavitud, esos 430 años, sabes que viene algo que lo vamos a hablar más largo y tendido la semana próxima, que es la etapa de la ley, cuando a manera de Cristo nuevamente levanta a Moisés los lleva a la tierra prometida, a la puerta de la tierra prometida. Y bueno, es toda la historia de Israel, que ya sabes cómo terminó. Entraron en la tierra prometida, se le dieron las leyes, esos 613 mandamientos, porque no eran solamente mandamientos, eran leyes, ordenanzas y preceptos para su vida. Era como la ley civil que hoy tenemos también, ¿no? Y tal. Pero ¿cómo termina esa etapa de la ley? Pues con nosotros, la iglesia. La iglesia. Comienza que llega Jesucristo. Abraham hizo un pacto de sangre también, circuncidando, pero llega Jesucristo y hace el pacto de sangre verdadero. Porque ese pacto que rompió es que al partir los animales era la muerte, porque dice que no hay remisión de pecados sin muerte, entonces por eso tenía que cortarlos. Pero detalles técnicos. Llega el momento en el cual estamos, que sabemos muy bien cómo termina. ¿Cómo va a terminar? Si algo vamos a empezar a estudiar, por eso lo voy a dejar ahí, simplemente voy a dar solamente las pautas generales. Terminará primero con una gran apostasía. ¿Qué es apostasar? Apartarse de la verdad. Hoy se están apartando los creyentes de la verdad a velocidades supersónicas. Nos estamos apartando de la verdad creyendo una cantidad de cosas tan extrañas, tan fuera de la Biblia. Cuando tú vas a la Biblia, por eso nosotros un día, pero es por la gracia de Dios, un día dijimos, mira, es que no veo nada de lo que hacemos, hablo de la iglesia en general, ¿dónde está en la Biblia eso? Ayer mismo una boda, ¿vale? Pues la hicieron normal, nosotros ya sabemos que la hacemos contraria, pero vamos a ver, partimos de la base de que ni una ni otra están en la Biblia. Ni la boda que nosotros hacemos, ni la boda que hicieron ayer, no está en la Biblia, ¿que no? ¿Has leído algo que tiene que ser así? No has leído nada porque no hay nada. Segundo, es un principio universal. ¿Qué significa universal? Que en cuanto un hombre deje su familia y se una con una mujer que deja su familia y se unan en compromiso, es el pacto y es la bendición de Dios sobre ellos, sean de donde sean. Conozcan el Evangelio o no lo conozcan, porque los evangélicos creemos que si no conocen el Evangelio no vale. Que no existía el Evangelio cuando Dios dijo eso. Y no dijo cómo se hacía, pero sí el compromiso. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mientras eso ocurra, en la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Integral, en la Iglesia Evangélica del 7º, 8º o 9º día, o en la iglesia que sea, o en la comunidad musulmana de donde quieras, o en el medio de la selva, eso funciona porque lo dijo Dios, punto. De ahí arrancamos. No, es que la ceremonia, si es el principio lo que cuenta, igual que con nosotros, de donde seas, como seas, si tú te unes a Cristo, arreglado el asunto. Pero como vamos a entrar en tema profético, vamos a hablar muy bien cómo termina todo esto. Vamos a hablar de la 7ª etapa, que será la gran tribulación, que ya sabéis también cómo va a terminar.
aún quedaría una octava, que es el tiempo del milenio, que es futuro, pero tú sabes que también se daña. Tú sabes que también lo estropeamos. Y con el tema de la marca, ya hablaremos más despacio, y con todas estas cosas, entra en esa venida de Cristo, en lo que conocemos el Armagedón, y comienza 1000 años, un día que le falta a la tierra, porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces quiere decir que estamos a puntito de cumplir, añadiéndole los famosos 210 años, a puntito de cumplir en este año, solo a 7 años de llegar al año 6000. Toma nota. He visto a un amigo mío pidiendo perdón por decir algo así. Yo de momento no voy a pedir perdón porque tampoco he dicho que venga Cristo este año. Ahora, si me preguntas, ¿tú crees que viene Cristo este año? Te digo, sí. Y dice, ¿por qué? Dice, porque no vino el año pasado. Si hubiera venido el año pasado ya no estamos. Pero como no ha venido, ¿puede venir este año? Pues claro, hombre. Los datos se acumulan. Pero el único argumento que yo te voy a decir es eso. ¿Por qué crees que viene Cristo este año? Porque no vino el año pasado y punto. Pero hay más cosas. Bien, el caso es que se inaugura esa etapa de 1000 años, pero fíjate cómo termina. Ayúdame ahí con los versículos. Apocalipsis 20, ¿no? Hemos saltado de Génesis a Apocalipsis. Algunos nos hemos dejado por el medio, es que si no, no me cunde. No sé por qué no me cunde a mí el tiempo. Quizá tengo tantas cosas, porque una cosa es lo que preparo y otra cosa es lo que me empieza a bullir la cabeza cuando estoy aquí. Empieza no sé, ¿no veis el humo? ¿No sale humo? Pero claro, yo preparo un guión que sí está ordenado, pero me cuesta. Me cuesta porque yo quisiera transmitiros todo lo que yo sé. Yo no quiero guardarme nada. Y quisiera transmitiros todo. Es que esto es palabra de Dios, es lo que tenemos aquí delante. Claro, hay diferentes dones, diferentes formas, y unos entienden, otros no entienden, etcétera, etcétera. Bueno, pero para eso estamos aquí, este ministerio de la predicación, pues ahí está, el Señor me lo dio. No lo he desarrollado yo tanto como creéis, el Señor me lo dio, me lo sigue dando. Y muchas veces me habla cuando estoy aquí y siento que cuando algo nuevo me viene, que no he escrito, es por algo que alguien necesita oír. Y por eso lo digo. Claro, eso hace que las predicaciones se me hagan largas. Bien. Pero llega ese momento en el cual, en Apocalipsis 20, del 1 al 3, y vi un ángel descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, aquel que tenía patas en el Génesis, ¿recuerdan, no? Tenía patas y le dijo, desde hoy andarás sobre tu pecho. Allí tenía patas, por eso se le sigue llamando el dragón. Y a Satanás, el que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, el milenio. O sea, el milenio comienza tranquilitos, como siempre, en el Edén, ¿no? Maravilloso todo, fruta por aquí, por allá, animales, ¿cómo se va a llamar este? ¿Cómo se va? Todo maravilloso, y cada pacto ha sido maravilloso, y como ata a Satanás ahora, maravilloso. Y lo arrojó al abismo y lo encadenó y puso sobre él su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Eso es futuro. Lo va a desatar. ¿Y qué va a pasar? Como decía mi abuelo, vuelta la burra al trigo. Tenía la burra y se estaba comiendo trigo. La espantaban y vuelta la burra al trigo. 1000 años de paz. 1000 años de justicia. 1000 años sin crímenes. 1000 años sin que nadie te engañara. 1000 años viviendo en perfectas condiciones. Y cuando lo suelta, ¿qué ocurre? 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones
que están en los 4 ángulos de la tierra. Nuevamente aparece Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, el ejército, claro, la población en esos 1000 años, ¿tú imaginas cómo va a crecer? Ya no habrá abortistas ni abortos. Todo el ser humano nacerá. Como se va a cuidar tanto, quiere decir que volveremos otra vez a tener muchos hijos. Me decía uno que era el número, ¿qué eres, de 15 o 16? David. ¿Estás aquí, David? Ocampo. No. Bueno, David es como el 14 o 15, ¿qué eres? El 11 de 16. Para que os vayáis enterando. 16. Bueno, eso es de risa comparado con ya en el milenio, sin leyes restrictivas, todo en perfecto orden. ¿Cómo va a aumentar la población? Increíble. Pero les va a ocurrir lo mismo que en Egipto al faraón. ¿Quién son estos? ¿Qué hacen aquí? Se van a olvidar de que había un enemigo que los engañó como engañó a Eva al principio, engañará a la humanidad al final. Y le va a dar en el oído esa musiquita deliciosa. No, Dios te ha dicho que si te comes de eso, oh, por Dios, ¿cómo te va a pasar? Pero si Dios es buenísimo, ¿cómo te va a pasar eso? ¿Cómo piensas que si tú comes de ese fruto Dios te va a quitar la vida? No, hombre, no, si yo conozco a Dios, Él no va a hacer eso. Yo me imagino la conversación, ¿no?, que tuvo la serpiente con Eva. Pues lo mismo va a ocurrir y la tontez de la gente, el aturdimiento de la gente, les va a convencer y reunirá además un ejército impresionante y vuelven otra vez a guerrear contra Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, que seguirá siendo Jerusalén. Y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios, en este caso, descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que engañaba fue lanzado, ya no encadenado, sino lanzado al fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Son personajes que vamos a estudiar pronto, porque están a punto de aparecer, si no están ya, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para aquellos que piensan que la muerte es el final, ya quisieran que la muerte fuera el final. Ya quisieran. Y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Todos. Satanás, el falso profeta, el anticristo. ¿Y tú, si no te pones las pilas? ¿Y tú, si no tienes a Cristo en tu corazón? ¿Y tú, si estás rechazando la gratuidad, porque la era de la iglesia es la gracia, lo estás rechazando? Ahí ya tienes 3 compañeros con los cuales te vas a entretener mucho. El falso profeta, el anticristo y el propio Satanás. Diviértete, seguramente son muy simpáticos, cuentan muy buenos chistes. Pero lo que aquí dice, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y no digas amén, por favor. No, porque esto es tremendo, tremendo. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la prisa? Yo sigo pensando que viene este año. Bueno, te puedo argumentar, y es cierto, si es que si no vino el año pasado, tiene todas las posibilidades, pero es que además tengo muchos argumentos en la palabra. Muchos. Y mi nueva invitación es, tú que me estás oyendo, tú que has tenido la oportunidad de escuchar, porque Dios quiere. Has podido ver hoy, si has estado atento, como todas las veces que el Señor ha tratado con nosotros,
tratado de que nos defendamos por nosotros. En definitiva, estaba tratando de que usáramos algo maravilloso que nos diferencia del resto de la creación. No solamente que el Señor nos hizo personalmente, nos dio forma. Nos hizo Él personalmente, no solamente eso. No solamente que sopló ese aliento de vida. Es que nos hizo a su semejanza, porque eso es la imagen. A su forma de ser. Y lo principal, nos hizo libres. Todas estas caídas era porque Dios siempre respetó y sigue respetando y respetará la libertad. Y ya hemos visto que cada vez que ha habido una caída es por causa de nosotros. Y las que habrá serán por causa de nosotros. Esta situación del milenio es incomprensible, pero es que la vamos a ver. Si tienes a Cristo, la verás. Y es por causa de nosotros, porque no sabemos usar nuestra libertad. Luego, claro, empezará un cielo nuevo y una tierra nueva, pero puedes leer en Apocalipsis 21. Distinto. No será como esto. ¿No habrá los mismos planetas? Pues no, seguramente no. ¿No estarán en la misma distribución? Tampoco. ¿No habrá el mismo clima? Tampoco. Es que es nuevo. Léetelo ahí en Apocalipsis, sobre todo el versículo 5, ¿no? Es la conclusión. ¿Qué dice? El 5. 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo, Dios, hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta es la urgencia. Porque tú puedes decir: no, mañana voy a resolver este asunto. Y bueno, ya luego vengo. No hagas eso. Dios ha demostrado siempre que Él no está buscando personas perfectas, sino personas que le crean. Cada hombre ha sido imperfecto. Intachable, Abraham. Cometió un error, pero era intachable. Ya quisiéramos nosotros tener esa firmeza que Él mostró situación tras situación, hasta llegar a estar dispuesto a entregar a su propio hijo. Estar dispuesto no es lo mismo que entregarlo, porque Dios no estuvo dispuesto, Dios lo entregó por nosotros. Rechazar eso es rechazarlo todo. Mira, me importa un comino tu religión, tu denominación, de dónde vienes, me trae sin cuidado. Con tal de que cuando pongamos ahí el cristómetro, ¿no? ¿Cómo se sabe si es cristiano? Bueno, por sus frutos. Pero no por los frutos de la denominación de uno, por los frutos de Cristo en tu vida. No, hago buenas obras. Vale, los saduceos también. Hay muchas ONGs haciendo buenas obras. Muchas. Más que nosotros. De sobra. En su convicción de que eso les justifica delante de Dios. No estamos hablando de ser buenas obras. No estoy hablando de ese fruto. El mayor fruto, ¿sabes cuál es? De arrepentimiento. Para arrepentirte tienes que renunciar a la primera manifestación del pecado. No, fue tal. ¿Fue cuál? En definitiva, fuiste tú que hizo las cosas así, culpando a Dios. El primer fruto es cuando tú dices: no, Señor, soy yo el que lo hizo.
Soy yo el que lo hizo. Sí, bueno, no sé, circunstancias siempre va a haber, pero tú te pones delante cara a cara con el Señor como hacía David y le dices: Señor, he sido yo el que he pecado. No te puedo culpar de nada. El primer error, culpar a Dios. ¿Cómo pueden culpar a Dios que les había dado todo? ¿Cómo puedes tú culpar a Dios que te está ofreciendo todo? Como al principio, quiere que sea al final, quiere que sea hoy para ti. Y lo tendrás todo cuando tengas a Cristo. Porque como te dije la semana pasada, toda respuesta de Dios cuando tú le pides algo es: Cristo, mi Hijo, ahí está todo, ahí lo puse todo, Él resume todo. Por eso el que ve a Cristo, el que tiene contacto con Cristo, comunión con Cristo, la tiene con el Padre, la tiene con el Espíritu Santo, la tiene con Él mismo. Todo es Cristo. Esa última canción que cantamos, ¿cuál fue? Qué preciosa. Sabéis que yo no la había escuchado. Hoy la escuché. Pero qué preciosa. Y cuando, vamos a ponernos en pie, cuando llegue ese momento, bueno, vamos a decir Yeshua, pero ya sabéis que para mí es Yahshua. Le faltan ahí unas letritas, en mi opinión, ¿no? Pero da lo mismo. Lo importante es que tú sepas a quién te refieres. Lo importante es que tú sepas de quién estás hablando. Lo importante es que tú sepas que todo está en Él, y que Él es nuestra arca de salvación, que Él es todo. Es el principio y el fin. Es que el alfa y la omega, y todo lo que hay entre medias también. Y como estuvo al principio, hoy está con nosotros y estará en el final. Y ese nuevo cielo y esa nueva tierra lo vamos a ver, sí, tranquilos. No te molestes hoy saber cómo es, porque primero yo no te lo voy a poder explicar porque no tengo ni idea. Creo que nadie tiene ni idea. Pero si esto nos parece bonito, yo veo a veces las fotos que ponen ahí detrás y digo, qué bonito. Y esto es una porquería, es una tierra maldita. ¿Cómo será cuando sea bendita? Ese bosque que pusieron ahí antes, qué maravilla. Pero es maldición, está maldita. ¿Cómo será cuando sea bendita? ¿Me explico? Vamos a adorarle.